Entonces, ¿qué pasa? Irrumpe el COVID-19, ¿no es cierto? Un virus que no se ve y que no se sabe cómo desarrolló propiedades desconocidas hasta entonces, y está como un dios en todas partes, solapado, invisible, esperando que no cumplamos con la orden de la infancia, de lavarnos bien las manos y de no salir de casa para contagiarnos y probablemente matarnos. Cuando la muerte acecha, si no cumplimos y salimos a la calle todos, pero todo el planeta entonces está infantilizado. Nosotros ya tenemos antecedentes en la literatura argentina del tratamiento de este procedimiento que es además tradicional del humor de siglos, ¿no es cierto? Que es de una causa pequeña, efectos magníficos, ¿no es cierto? Pienso en este momento, Macedonio Fernández, el zapallo que se hizo Cosmos, ¿no es cierto? O sea, un zapallo, un elemental zapallo que va devorando primero la tierra más cercana, después el continente, después el planeta Tierra y después el cosmos entero. Es decir, es la destrucción del cosmos entero a partir de una causa minúscula, ¿no? Que, bueno, ya vamos a volver un poco a la teoría del humor de Macedonio, pero este absurdo de alguna manera forma parte de nuestro sustrato cultural, poder pensar este absurdo, ¿no? De allí que las manifestaciones actuales del humor lo reconozcan. También pienso en otro texto que me ha hecho pensar en antecedentes de este tipo de humor, es La luz argentina de César Aira, en que lo que provoca el terror es el corte de luz en la protagonista Kitty, que está infantilizada además, ¿no? Pero es un tipo de caricatura grotesca, entonces, de esta figura y de su miedo, que tiene además el otro elemento interesante, que es la repetición. Con lo cual, entonces, vemos que se conforma una especie de antecedentes de humor, un humor que podríamos decir siniestro, porque es de lo ínfimo y más familiar y cotidiano que se producen las grandes catástrofes y el miedo y el terror. Bueno, justamente de lo que queríamos hablar es de esta relación del humor con el miedo, ¿no? Eh, Más allá de esto que todos sabemos que dicen los psicólogos y demás, que con el humor se combate el miedo, es una estrategia para superar el miedo, pero a mí me interesaba ir un poco más allá de eso y explicarlo un poco más por qué el humor puede ser un arma defensiva por el miedo y en qué sentido lo hace. Bueno, esa sería la propuesta, ¿no es cierto? Entonces, todos, digamos, ¿qué pasa con nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Con la pandemia. Todos hemos perdido la postura, ¿no es cierto? O sea, vivimos en pantuflas, nos arreglamos de la cintura para arriba, para aparecer, por ejemplo, ahora, en pantalla, en las reuniones virtuales, ¿no es cierto? Y quienes se desempeñan como personal de salud parecen astronautas que van a conquistar el espacio, ¿no es cierto? Bueno, en eso radica su heroísmo, pero digamos, estamos todos impregnados de ridiculez, ¿no? De ridiculez extrema, y hemos perdido el glamour. No queda sino reírse de estas representaciones. Y por empezar, nos reímos entonces de nosotros mismos, todos nos sentimos de alguna manera identificados. Hemos roto todas las reglas entonces de la elegancia, del decoro, del autodominio, ¿no? Somos de nuevo el Miles Gloriosus que ha pisado la cáscara de banana. No sé si podemos ver, Laura, el primer video que mandé, es muy cortito, pero que de alguna manera condensa esto que estoy diciendo.
ese. Bueno, eso es, ¿no es cierto? O sea, todos los preparativos para ir al súper. De nuevo tenemos esa relación de desproporción y de exageración, ¿no es cierto?, entre el motivo y el efecto, ¿no? Incluso acá con el toque final de que muere por otra cosa, muere atropellado por ir justamente con esa vestimenta, ¿no es cierto? Entonces, decimos que si recordamos la distinción freudiana que hace entre humor, comicidad y chiste, ¿no es cierto? El humor propiamente dicho es el que se puede ejercer consigo mismo ante una situación difícil para callar la voz del padre y evitar así el gasto psíquico, ¿no es cierto?, que nos produce la voz de la ley, que es sobre todo un gasto afectivo, ¿no es cierto? O sea, el humor produce una actitud que está siempre construida por lenguaje, ¿no es cierto? Algún tipo de lenguaje. Vemos que estos videos son construcciones, no son situaciones cómicas, ¿no es cierto?, sino que son caricaturas, y que toma distancia entonces de la respuesta sumisa, complaciente o temerosa, previsible, si se consideran las pautas de funcionamiento social, en especial todos aquellos aspectos que se refieren a la dimensión afectiva del ser humano. De acuerdo con el mecanismo de ahorro del gasto psíquico, el humor genera un ahorro de gasto de afecto. Es decir, existe una coerción afectiva de la que, mediante los procedimientos del humor, se instaura un distanciamiento. Como ejemplo, bueno, estos relatos, estos chistes, los films que trabajan de manera humorística, representaciones sobre la muerte, en la mayoría de los casos unidas a lo grotesco y a lo paródico, que realizan una descarga de sentimientos, ¿no? Del temor, de la angustia, y con eso se favorece la toma de distancia. Hay también un meme que circula en que el globo dice, aparece un pájaro, ¿no es cierto?, un buitre en el techo, y el globo dice: tosí 2 veces y este pajarraco no deja de seguirme, ¿no es cierto?, o me ha seguido durante varias cuadras. Humor negro, es pleno humor negro, ¿no es cierto?, pero con lo que estamos diciendo, un distanciamiento en relación con la carga afectiva. Habíamos nombrado a Macedonio Fernández, para quien también lo que es propio del humor, y a diferencia de lo cómico, es el absurdo que provoca un vacío conciencial, la esencia hedónica, y el reírse de uno mismo y con el otro, con quien se juega. Con quien se juega y con quien se produce entonces una especie de distancia cínica con el objeto, ¿no es cierto?, del humor, que causa placer, ¿no? Entonces, acaso tenemos también el tema de la distancia. Entonces, nos reímos de nosotros mismos para evitar una carga afectiva, ¿no es cierto?, de miedo, de terror, y esto gracias a un procedimiento que nos distancia del objeto de nuestra risa o miedo, ¿no es cierto?, que en este caso viene a ser lo mismo. Entonces, ¿qué otro elemento nos faltaría para dirimir? A mí me parece, hay un artículo que es de un lacaniano, que es esto sobre el humor siniestro, o sea, lo desconocido familiar, lo extraño y lo cómico, porque lo siniestro tiene eso, ¿no es cierto? Es extraño, pero es extraño dentro del ámbito de lo más familiar, de lo más cercano, ¿no? Que pone el acento en la vulnerabilidad del sentido común, ¿no? Que supera entonces nuestra propia vulnerabilidad, o sea, eh, que nuestra propia vulnerabilidad quede en suspenso, no quede eliminado. Por eso la muerte siempre es posible, ¿no es cierto? De ahí el humor negro, siempre está acecha, ahí está el buitre, pero de alguna manera queda suspendido y queda entre paréntesis. No me voy a detener mucho en este artículo, que es interesante, pero
que termina diciendo, ¿cómo reírse de un muerto que estornuda? Entonces se refiere a una escena teatral en que en la ficción, ¿no es cierto?, el personaje muere, pero el actor estornuda ante un polvillo que hay en el escenario, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que ilustra cómo suspender y poner entre paréntesis la otra representación. De alguna manera es lo que creo que sería como el procedimiento que sucede en estos ejemplos, ¿no? Que están circulando en las redes, o sea, que hay como una doble vuelta, ¿no es cierto? La exageración caricaturiza las reglas que tengo ya internalizadas, que son las de la vida pre-pandemia, ¿no es cierto? Y muestra las nuevas reglas con las cuales entonces yo tomo una distancia metasemiótica porque me permiten también, a partir de esa distancia, poner entre paréntesis lo que me produce miedo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, sería el humor al estilo freudiano, ¿no? O sea, como una economía del gasto afectivo, en este caso el miedo. Ahora, bueno, entonces, ¿qué subjetividad produce este humor, no? Porque si las normas subvertidas son las de nuestro mundo anterior a la pandemia, el mundo del orden y de cierta previsibilidad, el más o menos confortable, entonces nos preguntamos, ¿hasta qué punto cuestionamos las reglas de ese mundo? Lo tornamos objeto de risa, vemos sus fisuras, su fragilidad, su convencionalidad de papel, o hasta qué punto nos estamos riendo de nosotros mismos en nuestro nuevo estado en pantuflas, nuestra intimidad, sin exposición social, algo así como el otro yo del doctor Merengue, ¿no es cierto? Para quienes hemos leído El rico tipo. Entonces, probablemente esta risa enhebre justamente el adentro y el afuera, ¿no es cierto? En esta subjetividad que se construye así entre ambos mundos, el de antes y el de ahora. Y nos riamos entonces de ese mundo social que fue el construido por nosotros mismos, nuestra propia civilización, y en el que hemos construido nuestra identidad que ahora se ve deconstruida, ahora se ve ridiculizada, ¿no es cierto? Entonces, riéndonos del mundo, que está a su vez deconstruido por la amenaza de un virus invisible y arrasador de toda la humanidad, no solo de nosotros, nos reímos así de esta civilización que supimos construir o a la que supimos adaptarnos. O sea que también eh, genera ese distanciamiento frente a lo que hemos vivido antes, ¿no es cierto? Y entonces ahora quedamos a la intemperie, ¿no? Y solo con el refugio de nuestra vivienda, como estamos ahora cada uno desde su casa, ¿no? El otro componente del humor, entonces, es del orden de la afectividad. Para que se dé, tiene que tener un grado de compasión, de empatía, eso ya lo dijo Garzón, ¿no es cierto? O sea, no nos reímos de algo que sea excesivo, que nos impida esa momentánea alegría que es reírse, aunque sea de un humor siniestro, un humor negro, ¿no es cierto? Y es en ese sentido que este humor, ¿no es cierto?, que es siniestro, es un siniestro socializado, porque de alguna manera es el que nos permite reírnos de cada uno, de sí mismo, pero de nosotros mismos. Y eso también me parece que es un paso interesante y nuevo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre los procedimientos tradicionales del humor y este nuevo humor? Si uno piensa, he tomado acá nota, ¿no?, de un tratado del siglo X, el tratado se llama Coslinianus, porque es el monasterio en que se encontró en el siglo X, y que tienen algunos procedimientos del humor que supuestamente son los que estarían
en el libro perdido de Aristóteles, ¿no? En la poética, en la parte dedicada a la comedia que dio origen a la ficción de Humberto Eco que todos conocemos, ¿no es cierto? Y ahí dice que el humor está, si uno ve, ¿no es cierto?, estos procedimientos, dice, bueno, es muy parecido. Dice que es, por ejemplo, por asimilación de lo que es mejor a lo que es peor, o de lo que es peor a lo que es mejor. Y bueno, uno recuerda, circuló un video del ballet de la ópera, del Opéra de París, en que los bailarines bailan hermoso en la cocina de su casa, en el ambiente doméstico, en que los niños con los que conviven, ¿no es cierto?, los bailarines, sus hijos, pasan por debajo de las piernas, es decir, ese ballet pertenece a la alta cultura, sabemos que entre comillas, esa cultura legítima, que es la de que se ejerce en el teatro, en uno de los teatros más prestigiosos del mundo occidental, ¿no es cierto?, llamado también occidental, como sería la ópera, ¿no es cierto?, ahora se ejerce en la cocina de la casa. Entonces ese proceso de jerarquización se da en eso, por engaño, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, podemos pasar el segundo video, Laura, es un caso de engaño fantástico. Sí, como estos tenemos varios, tenemos la mujer que se viste, que se emperifolla toda para salir, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va? Va al otro cuarto, etcétera. O sea, tenemos muchos memes y videos, ¿no es cierto?, en que justamente se trabaja ahí las dificultades de la vida cotidiana, encerrados en una casa, la familia, ¿no es cierto?, de familias numerosas sobre todo. Bueno, eh, por lo posible e inconsecuente, bueno, las respuestas de los niños a los padres cuando los padres ejercen de maestros. Probablemente sea linda si trabajas con gente rota, capaz que tengas algún ejemplo de eso que abundan en gente rota, ¿no es cierto? Por lo inesperado esto del buitre que persigue a alguien porque ha tosido, etcétera. Es decir, los procedimientos son los procedimientos tradicionales de la risa. Pero ¿qué es lo que diferencia a este tipo de humor que hemos intentado ir describiendo? Y es que ahora no se trata de una situación aislada que se produce recortada sobre un orden que persiste y frente a lo cual esto es el desorden momentáneo, con lo que empezamos, ¿se acuerdan? O sea, una respuesta desobediente a las reglas, sino que este desorden continúa y es desorden en relación a otro orden, ¿no es cierto? O sea, esto que dijimos de esta distancia metasemiótica que hay, por lo cual tenemos nuevas costumbres que ridiculizan anteriores costumbres que también son ridiculizadas y que además impiden pensar una afuera de esto. ¿Por qué? Porque esto afecta a toda la humanidad, ¿no es cierto? O sea, afecta a toda la humanidad y ya no tenemos a esto como una situación de excepción que se recorta contra un orden que vuelve a instaurarse inmediatamente. No se instaura el otro orden que teníamos. Y bueno, quizás ahí es donde podemos pensar las características particulares de este humor, ¿no? Y como un humor de segundo grado. En ese sentido, ¿no es cierto?, en esta incerteza permanente, en esta reducción a la corporalidad, la vulnerabilidad, a las biopolíticas de control sobre nuestra intimidad, ¿no es cierto? Esta hasta a veces humillación voluntaria que hacemos nosotros desde nuestras prácticas como autopreservación
y protección solidaria, el humor entonces nos acomoda socialmente, nos acomoda colectivamente a esta ausencia de regularidades y certezas permanentes, cuando entonces no tenemos momentos de vuelta al orden, nos acomoda en el momentáneo placer de sentir la superioridad que da esta capacidad de reír aún en medio de la amenaza de muerte, de reír de la coerción a un estilo de vida que nos involucra a todos. Entonces, siendo sujetos y objetos de la risa simultáneamente, ¿no? Es casi que podríamos pensar que es la risa como un resguardo de la humanidad, ¿no? En tanto colectivo. He seguido pensando esto, no solamente en el ámbito de el humor que circula en las redes, que es el que he tomado ahora como ejemplo, ¿no es cierto? Sino que me pareció que era imposible no pensar, por ejemplo, en la Barcelona, por más que de entrada pensé que era un humor que iba un tipo de humor que iba a seguir siendo sarcástico y satírico, como es la tradición del humor político y como es la tradición de la Barcelona. Pero no, ahí también encontré un cambio en los números que van desde abril hasta la actualidad. Los he seguido y lo que noto es lo siguiente, que cuando se refiere al humor político propiamente dicho, es decir, el de los actores políticos, sigue con su tónica de sátira, su tónica satírica, ¿no es cierto? O sea, tal cual como siempre ha sido en relación con la clase política. Pero Barcelona siempre ha tenido algunas secciones de sociedad en que ha tomado elementos de la sociedad, costumbres, hábitos, modas, etcétera, para también tomarlos como objeto de humor. Y ahí noté el cambio, porque en relación con épocas anteriores, ¿no es cierto?, en que tomaba algún sector de la sociedad, por ejemplo, me acuerdo que una vez trabajamos con el equipo sobre las representaciones de los countries y de sus habitantes, ¿no es cierto?, y sus costumbres, en donde hacía una caricatura y una sátira de las costumbres de clase, en el sentido más peyorativo que uno puede imaginarse, ¿no es cierto?, en relación a una clase dominante y sus relaciones de clase con quienes les sirven, con sus empleados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para estas sesiones de sociedad, y así como eso, tantos otros sectores de la sociedad. Pero ahora no, leo simplemente unos títulos, ¿no? Estos los tomé del ejemplar del 24 de julio. Por ejemplo, una nota es, sexo en tiempos de coronavirus. 12 tips y 3 consejos para efectuar el amor manteniendo la imprescindible distancia social. Bueno, y ahí viene toda la descripción desopilante. En la página de Sociedad, en el apartado dedicado a ciencia, leemos el título. Temen la COVID-19 se pueda contagiar a través de auras que superen, los 2 metros de radio. Bueno, es decir, ya el tipo de risa es humorístico, no está degradando a un sector de la sociedad, se está riendo de todos nosotros, de nuestras costumbres, de los dichos, de las creencias, de la incerteza que tenemos acerca de las formas de contagio, etcétera, ¿no? Es decir, que entró también en esta variante de humor, y eso, bueno, también me parece que es llamativo. Entonces, la hipótesis es que en estos tiempos de pandemia y a diferencia de periodos anteriores, la risa se vuelve también humorística y por eso se acerca por fin, ya termino con esto, me parece que es interesante recordar un artículo de César Aira, vuelvo a César Aira, que salió en la revista Babelia, que es, se llama El miedo creador. El miedo creador, y me parece que por ahí apunta esta vuelta de tuerca que está haciendo este humor con nuestras afecciones, ¿no? Y nuestros afectos.
Y que ahí dice Mayra que contrariamente a lo que siempre se ha creído del miedo, que paraliza, que el miedo paraliza y que no deja actuar, el miedo también nos hace ficcionalizar, imaginar situaciones posibles que nos benefician en nuestra vida real, porque es gracias a eso que podemos prever determinados comportamientos. Gracias al miedo, es decir, que él toma del miedo la positividad, ¿no? Y esto me recuerda también, como para citar y terminar, una de las 6 propuestas para el próximo milenio de Calvino, cuando alude a la imagen de Perseo, ¿no es cierto?, ese héroe mítico de los pies alados que conocemos, que es el único capaz de vencer a la medusa. ¿Pero por qué? Porque en lugar de mirarla a los ojos y quedar petrificado, mira su reflejo en el escudo, ¿no es cierto? Entonces un poco el humor sería este escudo en el que nos reflejamos y que hace que no miremos a la medusa a los ojos, ¿no? Y que de alguna manera nos permite tomar este distanciamiento por el cual también reflexionar acerca de nosotros, del mundo anterior y del mundo que estamos viviendo. Bueno, es una propuesta no más de reflexión acerca de este tipo de humor que me parece que tiene particularidades diferentes, o sea que estamos viviendo una cultura humorística diferente, con algunos elementos diferentes. Eso, por ahora. Bueno, muchas gracias, Ana, y ahora vamos a darle la palabra a Celina. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Ana, qué lindo, porque, bueno, tu reflexión, como siempre, bien filosófica, ¿sí? Entonces, de tratar de ver siempre mega. Y a mí me sirve porque la idea de hablar de Gabriel Lucero y Gente Rota había empezado bastante antes de cuando se definió la mesa, entonces me encontré tratando de adaptar lo que quería decir de Gabriel para la mesa, pero me sirve mucho, y voy a volver a esto con lo que terminaste de no mirar a la medusa a los ojos, en mi intento hacia el final de la presentación de adaptarme a esto de formas del humor en la pandemia. Yo miraba, o voy a hablar un poquito de Gabriel Lucero, también de lo que ha hecho con el humor en la pandemia, pero también de la forma, ¿no? De esta nueva forma que él dice que fue medio casual, que ha creado, ¿no? Esta nueva forma de hacer humor con la tecnología. Bueno, les cuento un poquito de él. Él es ilustrador, animador, guionista, dice que es todo junto, que no le gusta prestigiar ningún papel sobre otro. Tuvo una niñez muy humilde y buscaba revistas y personajes como el Hijitus, del gran García Ferré, y los copiaba la historieta, pero él le cambiaba el guión, o sea que ya estaba ese impulso creativo. Empezó su carrera ilustrando libros para chicos, y en el año 2008 creó un personaje que no les voy a mostrar para no ocupar tanto tiempo, pues les quiero mostrar los videos. Se llamaba Viviana Sarnosa, una pelirroja con una cabellera así, que era una periodista de espectáculos, cruel, exagerada, y siempre creaba caos con comentarios a quemarropa sobre los famosos. Dice Gabriel, se trataba de ser irónico y lo más hiriente posible. La comenzó a publicar en un blog con temas virales del momento que cambiaban, y luego la subió a Twitter, pero enseguida se empezó a ganar enemigos en la farándula. De todas maneras la mantuvo. El personaje pasó a MTV, pero la tuvo que eliminar, y esto me parece muy interesante, porque según él dijo, lo voy a citar, todos los temas que tocaba con Sarnosa, que es una caricatura de una persona extremadamente amarillista, xenofóbica, homofóbica, racista, etc., hoy no se pueden hacer. El personaje era una parodia, y hoy por hoy la gente en las redes se volvió muy literal. Todo esto lo dice él, ¿eh? Todo lo que se dice se miraba con lupa y se tomaba en serio, aunque fuera un chiste, una sátira, y después terminás teniendo que dar explicación por cada cosa que decís.
Esto es del 2018. Bueno, a mí me parece que vale la pena detenerse en este comentario que hace Gabriel con un poco de resignación, porque después de este personaje hay un giro, ¿no? Un giro de 180 grados de cómo él construye sus animaciones. Él había creado este personaje animado por su espíritu humorístico, evidentemente mordaz y con un montón de cuestiones para decir también desde la rabia, pero encuentra que Sarnosa no puede prosperar en nuestro contexto de corrección política, y hablo a nivel global, ¿eh? Entonces, de forma, él dice que casi casual, y esto a mí me interesa que lo pensemos, no encontré yo la llave, pero decide entonces él delegar la tarea de guionista a los espectadores, ¿no? A sus usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Él había creado una serie de personajes para la MTV, pero no tenía libreto. Entonces le llegó por WhatsApp un audio que los argentinos o las argentinas y argentinos vamos a recordar, que fue el audio de La Loca de Mar Azul. No sé si recuerdan. Era un audio de una turista muy enojada, furiosa, que llama al dueño de la casa que le había alquilado la casita para hacer sus vacaciones y le descarga la furia porque aparentemente le tocó un clima horrible, le intentaron robar. Entonces llama al dueño, el audio es agresivo, hay muchas malas palabras, y funciona como una especie de amenaza, de condena para el locador del alojamiento en un balneario que, según la que habla, es una reverenda cagada, ¿no? Entonces lo amenaza con publicar todo eso. Lucero anima ese audio, y es tal la respuesta de la gente a la animación que hace, que a partir de febrero de 2017 empieza a recibir otros audios para animarlos y publicarlos en su plataforma, ¿no? En Instagram y en Facebook. Así nacen innumerables videitos de 45 a 60 segundos, donde sus personajes de animación dan vida a audios de WhatsApp de gente común en situaciones desfavorables, como dice una tesista que escribió sobre Lucero. Enojados, frustrados, sacados de quicio, todos, ¿no? Los que aparecen en los audios. Siempre con el propósito de crear en algún momento algo más integrado, porque dice Gabriel que esa es su idea en realidad, o su ambición. A él le encantaría hacer un proyecto más tipo película, ¿no? De animación, algo más integrado, más largo, más como historia narrada. Lucero comienza, entonces ahí viene la primer, digamos, movimiento más de adaptar el formato este nuevo a la pandemia. Él empieza a aprovechar la situación y los audios que tienen que ver con la pandemia, y entonces primero les pone un título que era Toque de Quena, porque en uno de los audios había una señora mayor que le cuenta a otra que está frustrada por el toque de quena, ¿no? En vez del toque de queda. Y queda entonces el título Toque de Quena en los videos. Pero luego, cuando van transcurriendo los días, y como dice Ana, no hay un orden que reemplace, no se vuelve al viejo orden, sino que este es el nuevo orden, él le da el nuevo título de Nueva Anormalidad, ¿no? Y son todos videos agrupados relacionados al COVID. Entonces les voy a mostrar unos 4 o 5 minutitos para que vean qué situaciones él va eligiendo, ¿no? A ver, esperen. Writing's not that easy, but Ay, Grammarly perdón por can las help. publicidades. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to... ¿Ven? La gente va a poder ir a comprar a estos locales. Quienes tengan documento que terminen en número par, van a ir los días pares. Quien tiene documento que termine en número impar,
van a ir los días impares. Que hay que salir con los chicos los días par, impar, ¿no? Sábado, domingo. ¿Y sábado es par o es impar? ¿Cómo sabes si lunes, martes, miércoles? Tiene así, no, o sea, no entiendo cómo sabe qué día es par y qué día es impar. No te vayas a reír cuando te pregunto, pero vos estudias matemática. ¿Viste que ahora se puede salir un día los números que terminan, los DNI que terminan en par y otro día los que terminan en impar? Yo me acuerdo que 10 una escuela, o sea, me acuerdo del 1 al 10 poner, o sea, los números simples, pero mi DNI 34 y yo 53. O sea, ¿cómo sé si ese número hasta allá es par o impar? No le digas a nadie, pero ¿me puedes ayudar? Martes para mí siempre fue un día que yo lo consideraba impar, no par, pero por una cuestión de sensación. Nunca se me ocurrió pensar en lo que vos pensaste, pero para nada. Par, impar. Hoy es un sábado 9. ¿Qué es el 9? Igual como es 0, yo para mí no cuenta ni como par ni como impar, y yo podría salir cualquier día. Los padres saldrán con los chicos cuyos padres tengan DNI par. Ponele, termina en 22, yo los puedo sacar a los nenes, no sé, los días pares, ¿qué sería? Martes y jueves, ponele. Y el sábado, martes, jueves y sábado. Que el lunes es el día 1, día par, y el martes es día impar, o el 8 es día par y el 9 es día impar. Encima de la semana tiene 7, sería desparejo. Esa es mi duda. Ah, por los números, por el número que cae sábado y domingo. Ah, yo pensé que el lunes, martes sí era, por ahí digo, qué sé yo, el lunes impar o par, qué sé yo. Boluda, pero nunca fueron a comprar. Después cuando volvés es una psicosis, porque la bolsa tiene coronavirus, las llaves tienen coronavirus, la plata tiene coronavirus, tus manos tienen coronavirus. No te da la mano para estar poniéndole alcohol o lavandina a las cosas que seguís tocando cosas y después estoy con el alcohol, le tengo que poner a la manija, le tengo que poner a la llave de luz, le tengo que poner a la canilla donde me lavé las manos, a la llave de luz del baño y también a la del living, a las bolsas las tiro, abro el coso del tacho de basura, le tengo que poner a la manija del tacho de basura, ya me dejé preparado todo un tupper para meter todo ahí adentro, tarjetas de crédito, plata, llave, puchos, encendedor, todo rociado, lavandina, gel. Después tengo que ir a la cocina, rociar todos los empaques de lo que sea que compré, rociarlos todos, dejarlos media hora, después sacar las verduras, lavarlas una por una. Es una psicosis. Yo digo, no, boludo, no salgo más a la calle. Aparte, después te acostás y empezás a hacer otra vez en tu cabeza tus pasos y decís, ay, no, le eché a esto, le eché a lo otro, alcohol. Mirá si justo mi mamá toca, mirá si... La ropa, boluda, el piso, la suela. No, boluda, es una psicosis, no se puede vivir así. Perdón, Lu. Primero tengo una confusión tremenda. Nosotros con Dani ayer vivimos el día domingo. Estábamos seguros que ayer era domingo. Hicimos como si fuera domingo todo el día. Entonces, hoy me levanté a limpiar porque yo los lunes limpio. Entonces, hoy no es lunes, hoy es domingo. Tengo un despelote en la cabeza, pero mortal. Para nosotros ayer era domingo. Es más, Dani recién fue a tirar la basura y me dice, qué raro que está cerrado el corralón. Y yo digo, ¿y yo que pongo a Ariel en la cocina y hoy no está? Que no sé qué pasa. Y ahora miro el calendario. Decime, hoy es domingo, Lu, por favor, sacame de esa duda, no sé, avísame. Vuelvo a la verdulería con mi chango, como siempre. ¿Qué vio? Una mujer de unos 70 años con el marido del brazo y paseando el perrito, con el barbijo en la mano, y el pelotudo sin barbijo. Vos decís, claro, llegaste hasta los 70 de pedo porque sos una pelotuda. O sea, si yo paso por al lado tuyo y yo soy asintomática, te morís, conchuda. Pero como son tan pelotudos, son todos Superman, a mí me parece que cuando la municipalidad dijo no salga sin barbijo, se olvidó de decir no sea boludo, va en la boca.
porque por ahí se piensa que si salís con el barbijo y lo tenés en la mano, en la pera, colgando de una oreja, ya está. Se olvidaron de decir que lo tenían que tener puesto. Es como cuando dice que el perro no puede salir sin correa y el perro va con la correa en la boca, ¿entendés? O el casco en el codo. Estamos rodeados de pelotudos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Lucero plantea entonces, como vieron, una instancia de expresión de artística que en realidad se crea en colaboración, ¿sí? No es todo de él, sino que es usuario y artista. Como define Sibilia en esta era de los amateurs o los prosumidores, el creador se asocia con sus espectadores o usuarios y emerge un producto que se distribuye masivamente en las, que define Castells, las redes horizontales de comunicación interactiva que conectan lo local con lo global en cualquier momento. Entonces, Lucero trabaja con sus usuarios, sus espectadores, con el objetivo de provocar la risa. Dice que lo mejor de su vida profesional, porque por esto él no cobra, ¿sí? No tiene un ingreso por estos videos. Lo mejor de su vida profesional es la risa, más cuando lo hace, más cuando leo los comentarios de la gente que lo ve. Me gusta eso, la risa, dice él. Lucero escucha los audios, ¿no?, que le llegan buscando la tensión cómica en lo que tiene que aparecer como una situación límite, que se experimenta al borde del colapso nervioso. Entonces, le interesa eso de la pérdida del control, ¿no?, de dejarse explotar. Si detecta, eso dice él, no sé hasta qué punto puede llegar a ser legítimo o no, o ocurre o no. Él dice que si detecta que los audios son muy actuados o muy exagerados, no los utiliza. No identifica a los hablantes, aunque sepa los nombres, porque no quiere reírse de alguien, no quiere invitar a la gente a reírse de alguien, sino incluir a todos en una especie de broma colectiva de la cual los espectadores también participen como víctimas. Sí, que es un poco lo que proponía Ana. O sea, nos reímos todos, pero de todos, no del audio. Lucero prefiere borrar la identidad real de los hablantes en los audios para facilitar lo que de hecho ocurre, que para mí es el secreto de su popularidad. Un reconocimiento instantáneo de sentimientos, frustraciones y angustias comunes, que se recrean y se actualizan a través del humor. De esta manera, su popularidad descansa, parecería, en su habilidad para canalizar de forma cómica sentires de grupos enteros que se ven reflejados en las animaciones y así responden haciendo eco y apoyando no solo el trabajo artístico del animador, aunque él reconoce que hay varios que también en los comentarios le critican las animaciones y le dan consejos. O sea que esto que decíamos del producto artístico que está hecho en colaboración sigue con los comentarios, porque él dice que le dan consejos para las animaciones. Si no especialmente, hablo de la popularidad, descansa para mí, sobre todo en esta serie del COVID, en el efecto terapéutico, ¿no? Tiene este efecto terapéutico. Ana proponía esto de la distancia, ¿no? La distancia cínica que nos sirve como de escudo, de protección, ¿no? De minimizar un poco, de achicar el miedo. Yo lo tomé por otro lado, pero está relacionado, Ana, que es la vergüenza, ¿no?, que ha sido parte de mi tema de investigación desde hace muchos años. A mí me parece que Lucero trabaja en ese borde, no de manera expresa, en el borde de la vergüenza, ¿no? Porque es en esos audios que estaban pensados para ser algo privado, ¿sí?, donde se expone una pérdida de control que está motivada por una tensión, motivada por el miedo, la angustia, y claro, se ven expuestos, en muchísimos casos el autor de los audios no sabe que ese audio le ha llegado a Lucero,
se entera luego, ha tenido problemas legales y ha tenido que sacar los videos rápidamente de circulación. En muchos otros casos la gente celebra, también voy a hablar un poquito de eso, pero para mí esa tensión entre el miedo, la angustia y este interesante fenómeno artístico que ha creado Christian, que es esto de lo público y lo privado, ¿no? Está en esa tensión. Para mí está de fondo también la vergüenza, ¿no? La vergüenza de verse sacado, diciendo malas palabras, vulgar, porque todos, como dice Ana, estamos en chancletas y hay espacios como el WhatsApp donde somos así, en chancletas. Pero otra cosa es verlo plasmado en una superficie pública, ¿no? Entonces, este efecto terapéutico de la risa, pero vinculado a la vergüenza, lo han estudiado y lo han utilizado los profesionales, ¿no? Por ejemplo, Helen Lewis, que es una gran autora de la vergüenza y la culpa, terapeuta, ella dice que en la terapia, en el contexto seguro de la terapia, cuando los pacientes pueden compartir la risa de sus propias vergüenzas, transforman las situaciones dolorosas en sentimientos de proximidad con los otros. O sea, a partir de la risa compartida se crea una proximidad. En el caso de la terapia es física y emocional. En el caso de esto que propone Gabriel es mediatizada, ¿no? Pero es una proximidad igual. Y después les voy a contar de los comentarios que la gente hace. Y esto también me importa mucho, dice Helen Lewis, una renovada fe en la sanidad mental. Eso me encantó, porque creo que Gabriel está aprovechando esto, ¿no? Lo que él está proponiendo se va como manejando en estas dos, o se va apoyando en estas dos cuestiones, ¿no? En la risa compartida y en ese sentimiento de, bueno, no estoy loco, o no estoy loca. Porque si esta persona reventó así, yo también. O sea, no estamos todos locos, o estamos todos locos, ¿no? Pero hay esa fe. Después otra terapeuta norteamericana, Susan Retzinger, ella utiliza o ha utilizado la risa como una solución efectiva frente a una combinación explosiva que para ella es la espiral de rabia provocada por el enojo y la vergüenza, también prototípicas de esta situación de encierro, ¿no? Ella habla de las espirales de rabia, ¿no? Anger, le llama ella, o furia, que se dan cuando se combina la vergüenza con el enojo. Y parece que de esa espiral, que es creciente, una de las maneras más efectivas de desactivar esa dinámica es la risa. ¿Sí? Entonces, en esto que propone Gabriel, lo interesante es ver que este efecto catártico va acompañado de tramas de identificación de las voces en los audios. Y acá entra otra de las líneas, ¿no? de análisis para mí, que es estudiar el fenómeno de lo que propone Gabriel desde el punto de vista de forma. ¿Qué es? Porque para mí me aparece como una especie de fenómeno de reality, porque en realidad, como no estaba guionado, y él usa algo que pasó en la realidad, ¿no? Donde los hablantes no siempre voluntariamente, lo que le ha traído problemas les contaba, se ven expuestos en las redes. Como en varios de los programas de televisión de reality, lo íntimo se vuelve público, y las idiosincrasias individuales, con frecuencia las más molestas o vergonzosas, ¿no? Los catapultan a la celebridad, porque precisamente es quien en el audio era más creativo para decir puteadas o para encontrarle la vuelta cómica a la explosión de rabia, los que Lucero elige, ¿no? Entonces, esta saturación del espacio público, con lo que tradicionalmente se reservaba la esfera privada, no hace sino reforzar lo que David Scoffery reconoce como nuestros tiempos de fama de la gente común, marcados por la prevalencia de la cultura de la celebridad, entendida como validación del ser. Y acá hay una analogía muy interesante que les propongo, que es
Scofield citaba en su publicación el caso de un joven que estaba en la cola de los voluntarios para el programa Big Brother en Estados Unidos. Y este chico que quería que lo contraten, le prometía a los productores que iban a conseguir con él ratings y pulgadas en las columnas de los diarios y revistas, ¿no? Y de manera análoga, Lucero se encuentra con unos audios de un fletero, Nicolás de Lachaud, que tiene un apellido como francés, quien luego de reconocerse en el audio que le habían mandado a Lucero, lo contacta él mismo a Lucero. Él no le había mandado el primer audio, pero cuando se reconoce, le escribe él mismo a Gabriel y le dice que él le va a seguir mandando audios para que el personaje no desaparezca. O sea, el fletero se ve recreado en las redes y no quiere que ese personaje muera y está dispuesto a sostenerlo, ¿no? Entonces entra en esto que hace Gabriel, esta especie de dinámica del reality, ¿no? De me veo reconocido en el audio y quiero, ¿no? Quiero esa celebridad. De forma análoga, por entonces, hay otros protagonistas de sus videos que se reconocen o que otros reconocen. ¡Ah, esa es tal! ¿No? Reconocen la risa, la voz, y pretenden seguir, ¿no? En los comentarios. Bueno, entonces se da un fenómeno virtual de espacio de reality donde la gente común se ve descubierta en momentos de flaqueza, un poco vergonzosa, que de manera análoga a situaciones eróticas, competitivas o altamente emotivas explotadas por la reality TV, consiguen aumentar la popularidad del producto. Si bien todos han de estar frustrados con el prolongado encierro causado por el COVID en Argentina, solo los que muestran aspectos oscuros, desde la agresión, la envidia, la frustración del aislamiento o la ignorancia, fíjense los videos que proponía Gabriel ahora con el tema de los números, ¿no? De la instrucción sobre los números. Se vuelven atractivos para Lucero y para los que lo siguen, ¿no? Aquí es interesante reflexionar sobre lo que comenta Annette Hill sobre la reality TV, en cuanto a que ésta exige al espectador que busque el momento de la verdad, en un ambiente completamente controlado y artificial, ¿no? En la reality TV. En los videos que arma Lucero parece ocurrir algo parecido en la insistente identificación que hacen los que publican comentarios con sus propios sentimientos reales. Aunque sea armado lo de Gabriel, la gente está buscando identificarse con los sentimientos reales. Deja de ser relevante entonces si los audios de Lucero son en verdad genuinos en el sentido de haber sido parte de alguna conversación espontánea y privada entre dos personas o un grupo de WhatsApp. La realidad de los videos de Lucero pasa entonces, al ser publicado en sus plataformas, por su eficacia en representar de forma cómica verdaderos estados de ser y sentir de aquellos que no tienen la forma de expresarlo con o sin gracia. Les leo algunos de los comentarios a los videos que vimos. No le digas a nadie, estos son comentarios que le ponen a los videos de Gabriel. No le digas a nadie, dice uno de los audios, no sé si recuerdan. Acabó en gente rota, ja, 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 dice uno de los comentarios. Ja, ja, yo estoy como la señora del alcohol en gel y lavandina, no sé por dónde empezar cuando llego a mi casa. Otro comentario, sos muy grosso, Gabriel. ¿Qué hubiera sido esta cuarentena sin vos? Te queremos mucho. Otro comentario, ¿estos audios son reales? La gente no sabe lo que es par o impar. Y está el simbolito ese de la señora que se agarra la cabeza. Con razón volvemos a fase 1, dice la misma persona. Otro comentario, buenísimo, me mató el señor que lleva el barbijo en los ojos. Otro comentario, primero, lo de los pares e impares me pareció una pelotudez digna de quien lo inventó, pero nunca, nunca se me hubiera ocurrido que la gente se iba a hacer quilombo. Ja, 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 más bien lo pensé por el lado de los vivos que salen igual, total nadie los ve. Hay que tener ganas de llevar a los pibes a morir. Y el último, estos audios me salvan del suicidio. Entonces, fíjense esto que yo les digo, ¿no? En el contexto de los nuevos medios digitales,
parecería que las empresas buscan premiar a los consumidores que pueden ofrecer humor, belleza o atractivo o alguna utilidad pragmática, ¿no? Como los videitos que enseñan a hacer cosas. Una figura mediática como Lucero, ubicada según Carlón abajo, ¿no? Es decir, en las redes sociales de Internet, puede subir hacia la TV y el cine, aumentando su visibilidad y su posibilidad de mejores oportunidades económicas y profesionales. Gabriel Lucero confiesa que gracias a Gente Rota ha conseguido mucho más trabajo en el sector privado y también numerosas invitaciones a diversos programas de radio, televisión y otros espacios en las redes. Inclusive en 2018 le hace una animación a Campanella para publicar una obra de teatro. Si bien se reconoce como un creador intuitivo, que no planifica mucho, que nunca está conforme con lo que hace, es evidente que Lucero ha encontrado una combinación de humor terapéutico y fenómeno reality de soporte digital que nos plantean nuevas formas de expresión cultural donde la tecnología y el acceso masivo se conjugan para extender de manera original los espacios argentinos del humor. Y hasta ahí llegué. Bueno, muchas gracias, Celina. Bueno, después de lo que estamos escuchando, creo que queda confirmada esa primera impresión que leía en los comentarios de Silvina Mancilla, que está aquí escuchando las exposiciones de ustedes, que decía, bueno, qué tema, me parece que, bueno, no va a hacer falta reflexionar mucho porque las líneas están establecidas. ¿Quería decir algo, Celina? Sí, perdón, quería como terminar de envolver el paquete con lo que había dicho Ana, de no mirar a la medusa a los ojos, y me encantó, y me lo guardé, porque el gran Sylvan Tompkins, que fue mi pilar de estudio de las emociones, ¿no? Este psiquiatra, psicólogo norteamericano que dijo hay que volver al cuerpo, en la era del psicoanálisis, en los 60, 70, él dice que la vergüenza es la interrupción del contacto visual, ¿no? Da el ejemplo de cuando vamos caminando por la calle y creemos reconocer a alguien que viene de la vereda enfrente y nos preparamos para saludar con una sonrisa y la cara abierta, y cuando se acerca nos damos cuenta de que no es la persona que estábamos preparados a saludar, y entonces bajamos la mirada, ¿no? Bajamos la mirada y cortamos el contacto visual. Para él la vergüenza es la interrupción momentánea de la alegría. Entonces me encantó esto que decía Ana, de no mirar a la medusa a los ojos, porque precisamente es algo de lo que está pasando. Nos da vergüenza este miedo, nos da vergüenza sacarnos, ¿no? Y no nos animamos a mirarlo a los ojos. Entonces, ahí está la vergüenza, ¿no? Bajar los ojos, no mirar. Y buscar otra manera, ¿no? La vergüenza, como dice Eve Sedgwick, la vergüenza es lo que permea todas las interacciones sociales. Muy bien. Bueno, Mónica, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación, y la verdad es que mi tema no es actual, pero tiene que ver con estas emociones que hemos trabajado, porque lo que voy a abordar es la película de Hugo Santiago, Invasión, en esa relación del miedo y una forma del humor que es la ironía. Voy a leer para no abrirme demasiado. En verdad elegí esta película porque justo me habían invitado de la Universidad de San Pablo a un cineclub, que normalmente es presencial, pero que bueno, ahora lo están haciendo de esta manera también, y me dijeron que eligiera una película argentina. Y me apareció Invasión, pero sin demasiada conciencia. Y luego me di cuenta que tenía mucho que ver con esta actualidad, la película en sí, ¿no? Esa ficción que tiene casi 50 años. Y bueno, y entonces cuando Laura me invita, pensé que también era una buena oportunidad para ya no presentar la película, sino trabajar específicamente estos núcleos. Leo entonces. Invasión es un film de 1969 dirigido por Hugo Santiago Muchnik, como aparece al principio como director, con guión de Santiago y Borges, en base al argumento que escriben Borges y Bioy.
Invasión se ha transformado en estos casi 50 años en una película de culto. Se estrenó en el Festival de Cannes y luego en octubre de ese año en Argentina con un fracaso rotundo. Las crónicas francesas hoy lo consideran como uno de los mejores films argentinos de todos los tiempos y los críticos y directores argentinos lo ubican en un lugar emblemático. Cuando la película es seleccionada para Cannes, Hugo Santiago le pide a Borges una sinopsis. Borges escribe: Invasión es la leyenda de una ciudad, imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. Varias claves hay en este texto que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la ciudad imaginaria o real. La ciudad imaginaria, Aquilea, la ciudad real, Buenos Aires. La disyunción, imaginaria o real, que dice Borges, en verdad indica superposición, ya que las imágenes de Buenos Aires inventan a Aquilea. Por otra parte, el narratema de la invasión cruza tradiciones antiguas y modernas. Desde la guerra de Troya, la ciencia ficción, los relatos sobre la lucha, la resistencia, la victoria o el fracaso de una ciudad sitiada forman parte de la cultura universal y atraviesan la épica, la novela, el fantástico y la ciencia ficción. Finalmente, la frase ¿acaso no son héroes? Es indicativa de un heroísmo dudoso o ambiguo que implica también una conceptualización peculiar de la categoría heroica. Una segunda parte para este trabajo propuse como título Los hacedores. A Jorge Luis Borges le interesó escribir siempre con otro. Basta revisar el tomo de sus textos recobrados para encontrar tempranamente escritos con amigos. Publica Itinerario de un vago porteño en Martín Fierro. Otro texto lo cacharon en Cacheuta, con un subtítulo muy interesante, capítulo de la novela próxima a desaparecer, que hace pensar en el experimento colectivo de la novela del presidente de Macedonio Fernández, con algunos martinfierristas, entre ellos el propio Borges. También escribe con Guillermo Juan, Francisco Luis Bernardes, Leopoldo Marechal, Vallejo y Pereda Valdés, y otros textos que para abreviar no voy a citar. Casi la mitad de los textos del tomo de Obras en colaboración, otro de los tomos de Borges, están escritos con Adolfo Bioy Casares. Margarita Guerrero, María Corama, Bettina Edelberg, Alicia Jurado, María Esther Vázquez, Esther Sandorain de Torres Dugán son algunos de los otros colaboradores con los que Borges escribió. Bioy muy malo decía que Borges cada vez que se enamoraba sacaba una obra en colaboración. Debiéramos incluir en esta enumeración también a Luisa Mercedes Levinson y a Silvina Bullrich, que no aparecen en el tomo, pero que sí tienen libros editados con Borges. El de Luisa Mercedes Levinson es un libro que desapareció durante mucho tiempo y volvió a aparecer ahora, y tiene un cuento escrito por los dos, Borges y Luisa Mercedes Levinson, que se llama justamente La hermana de Eloísa, que da título al volumen. Después tiene cuentos de Mercedes Levinson y tiene cuentos de Borges. Como sabemos, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares hicieron de su amistad un acontecimiento de la literatura. Ese acontecimiento se define con ciertos atributos que constituyen la forma de esta literatura y diseñan una política de la amistad, como definiría Jacques Derrida, que se pregunta, ¿cómo podríamos no solo ser amigos de la soledad, amigos de nacimiento, amigos juramentados, amigos celosos de la soledad, dice Derrida, sino incluso invitarnos a formar parte de esta singular comunidad? Se trata entonces de ese modo de la comunidad, de una experiencia en común que determina una conjunción y una diferencia. Su resultado, su magnífica consecuencia, es siempre una forma nueva, en colaboración. El término refiere la condición jurídica de esa actividad que tiene notas precisas. Así, por ejemplo, se definen tipos de colaboración. Cito el diccionario jurídico. Muchos son los colaboración de varios autores en la producción de un resultado conjunto y que se distinguen en función de que sean diferenciables o no sus aportaciones y en atención al grado de concurrencia que se produzca. De esta manera, la marca individual de los autores es un punto de atención.
Lo diferenciable o no de los aportes de cada uno indica las clases de colaboración. En el epílogo de sus obras en colaboración, Borges explica su posición respecto a esta decisión peculiar de escribir con otro. El arte de la colaboración, dice Borges, es el de ejecutar el arte inverso, lograr que dos sean uno. Si el experimento no marra, ese aristotélico tercer hombre suele diferir de sus componentes que lo tienen en poco. Tal es el triste caso del narrador santafesino Bustos Domecq, tan calumniado por Bioy Casares y por Borges, que le reprochan su barroca vulgaridad. Borges y Bioy colaboran, trabajan juntos para lograr esta alianza. Toda colaboración con Borges equivale a años de trabajo. Cuando nos encontramos a trabajar en los cuentos, Borges suele anunciarme que trae noticias de tal o cual personaje, como si los hubiera visto, como si viviera con ellos. Me refiere que ayer Frogman o Montenegro estuvieron en su casa, etc. Esta alianza define entonces una forma de trabajo que implica el humor y la ironía. Borges y Bioy escriben 3 guiones de cine: Los orilleros, El paraíso de los creyentes, publicado en 1955, y Los otros, junto con Hugo Santiago, en 1975. Y como decíamos, escriben juntos El argumento de invasión. Esta política de la amistad, hacedora de la literatura que los dos escritores establecen, tienen Hugo Santiago, un Hugo Santiago muy joven, una participación de tercera especie, digamos, una comunidad nueva que comprende el argumento de la película, el guión, pero también la filmación. Las alternativas del encuentro entre los dos escritores y el joven director podemos recuperarlas en Borges, el libro de Bioy, y en la entrevista que Alejo Molinowski le realiza a Hugo Santiago en 2015. Eso lo pueden encontrar en YouTube si quieren verla, es muy, muy linda la entrevista, y se llama Variaciones sobre un guión, Borges e invasión. Hugo Santiago conoce a Borges en los años 60 como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, antes de su viaje a Francia, donde se formará en la Nouvelle Vague y será asistente de dirección de Robert Bresson, su modelo. Cuando regresa, Santiago, con la ayuda de Bioy, va a verlo a Borges a la biblioteca con una sola idea: la invasión de una ciudad. Borges y Bioy aceptan escribir el guión, pero por diversas alternativas, un viaje de Bioy y el primer casamiento de Borges, solo logran escribir el argumento. Bioy Casares lo recuerda en su Borges. Comen en casa Borges y Hugo Santiago Mushnik. A Mushnik le digo: tengo para usted una buena y una mala noticia. La buena es que hemos concluido el resumen del film y que se lo regalamos para que haga lo que quiera. La mala es que no haremos el libreto. Como un caballero, dice Bioy, como un perdedor, Mushnik acepta mis palabras, dice que esas 10 páginas que le hemos regalado son lo esencial y que gracias a ella podrá seguir adelante con el film. Borges agrega: es un caballero. No flaqueó en ningún momento. Cuando esté solo en su cuarto se pondrá a llorar. Nosotros le entregamos un argumento que parece de Nick Carter o de Nick Winter, pero la realidad nos ha regalado una escena que parece de Henry James. El fervoroso admirador que descubre que los ídolos tienen pie de barro, que los colosos son chiquititos. La gente sobrevalúa nuestra capacidad literaria, dice Borges. La escena es reveladora porque tiene un efecto concreto. Borges escribirá finalmente el guión con Santiago, Bioy viajará a Europa. Pero también tiene otra evidencia: la mirada irónica de Borges, entendida no como burla hacia otro, sino como revelación paradójica y literaria de los hechos de la vida. Tanto Bioy como Santiago reconocen que trabajar con Borges implica rigor, disciplina y humor. La risa es la marca de los encuentros y las frases irónicas de Borges regulan esa forma del encuentro. Santiago, en la entrevista que comentaba, recuerda las carcajadas incontenibles en las tardes de la Biblioteca Nacional. Cito: lo que más admiro en los demás es la ironía, la capacidad de verse desde lejos y no tomarse en serio. Después, el valor y la humildad, siempre que no sea ostentosa, señala Borges.
La ironía para Borges es un ejercicio experimental en la vida y en el arte, ya que implica la ineficacia del yo y el juego amistoso con el otro. Otro apartado, Invasión, estreno y recepción. Como señalamos al principio, el estreno de Invasión en Buenos Aires fue un fracaso. Luego de su presentación en Cannes y otros festivales alrededor del mundo, el film llega a Buenos Aires en octubre de 1969. Ni la campaña publicitaria que jugaba con grandes carteles con el título de la película, a la mejor manera vanguardista, con la ambigua frontera entre lo real y la ficción, Invasión, ni la proyección en el cine hindú, un cine popular y concurrido de la famosa calle Lavalle, lograron la recepción esperada. Recuerda Bioy, el film no llega a los espectadores. Estos se ríen en los momentos trágicos y largamente se aburren. Nos vamos con precipitación, pero la gente, alguna famosa por la impertinencia agresiva, me detiene para felicitarme. Manucho, Mujica Lainez, tan cáustico. Dalmiro Sáenz, tan acometedor. Ambos elogiosos y cordiales. Y sigue la descripción. Olga Zubarry, que es la actriz protagónica de la película, en una entrevista en Leedor en 2008 aseguró: no entendí una sola palabra de lo que estábamos haciendo. La revista Gente, en esa época, en 1969, recomendaba irónicamente Invasión para mayores de 178 años. En plena dicta blanda de Onganía, el contexto cinematográfico era muy particular. Por un lado, un cine experimental con directores como Rodolfo Kuhn o Leonardo Fabio. Fabio estrena El Dependiente en 1969. Y el cine político, llamado del grupo Cine de Liberación, y tenemos como ejemplo La Hora de los Hornos, de Pino Solanas y Octavio Gitino, que se estrena en 1968. Lecturas e interpretaciones. Si debemos condensar las lecturas e interpretaciones sobre Invasión, podemos marcar 3 líneas. Aquella que asocia la película a la lectura política de Juan José Sebrelli sobre Casa Tomada de Cortázar. Ese otro que invade tanto en el cuento como en la película representaría el peronismo frente a la clase media. Evidentemente la relación de Borges y Bioy con el peronismo, la evidencia del cuento La fiesta del monstruo, escrito por los dos, cierto elitismo que vinculaba a Santiago y a muchos integrantes del equipo de filmación con el Instituto de Itela, son indicios de esa lectura. La segunda línea implica una interpretación del arte en general y de la literatura y el cine en particular, y se trata de la marca anticipatoria. La historia de Invasión anticipa la dictadura de los años 70, la represión, la tortura y la desaparición de personas. En la escena del estadio de fútbol, en la cancha de Boca, se lee la escena futura de los fusilamientos en el estadio de Santiago de Chile. La mención de la picana es otro indicio de esa relación con lo real. Pero hay un dato insoslayable con lo real para entender la operatividad de esta lectura. En 1978, durante la dictadura militar argentina, fueron extraídas de un laboratorio varias bobinas del negativo original, o sea, un robo. La película prácticamente desapareció. Solamente circulaban copias deterioradas en 17 milímetros y más adelante, en 16, perdón, y más adelante una versión VHS en muy malas condiciones. Así que la película no existía. Hugo Santiago explica que en realidad fue la propia dictadura militar la que la secuestró. Recién en el año 2000, ante el hallazgo de una copia de 35 milímetros, la película se pudo restaurar y empezó una circulación que le dio un lugar absolutamente nuevo al film. El propio Santiago participó en la restauración. El robo de los negativos en 1978 indica esa lectura política anticipatoria y el mensaje peligroso del film sobre la resistencia. Esto se enlaza con la tercera interpretación y la ubica en la tradición de la ciencia ficción. Se trata de la relación que muchos críticos establecen con El Eternauta. La invasión extraterrestre sobre Buenos Aires y la batalla en la cancha de River que el texto de Oesterheld muestra. La paradoja de esta tercera lectura es que emparenta a la película
con una historieta que fue leída como una alegoría de la resistencia peronista en plena proscripción. Por supuesto, las interpretaciones no se agotan en estas tres líneas. Muchos analistas destacaron la influencia de Anuel Bach y piensan en Alphaville de Godard, así como cierta atonalidad de los personajes que remite a la marcación del cine de Robert Bresson. El nombre de la ciudad, Aquilea, como decíamos, dialoga con la tradición clásica, la ciudad sitiada y por supuesto la guerra de Troya. De la misma manera que Julio Cortázar, respecto de Casa Tomada, los autores del film subrayaron la autonomía de invasión respecto de cualquier forma reductiva de interpretación. Borges dio claves para comprender la película en una de las charlas con Fernando Sorrentino en el libro 7 conversaciones con Jorge Luis Borges y marcó el experimento vanguardista. Dice Borges, se trata de un film fantástico y de un tipo de fantasía que puede calificarse de nueva. No se trata de una ficción científica a la manera de Wells o de Bradbury. Tampoco hay elementos sobrenaturales. Los invasores no llegan de otro mundo y tampoco es psicológicamente fantástico. Se trata de una situación fantástica. La situación de una ciudad que está sitiada por enemigos poderosos y defendida, no se sabe por qué, por un grupo de civiles. Por su parte, Hugo Santiago, en la presentación de El cielo del centauro, su última película en el Bafisi en 2015, Santiago muere en el 2018, Santiago cuenta, empezaron a aparecer distintas lecturas e interpretaciones cambiando con los años. Hace muy poco se hizo un reestreno de Invasión en París y jóvenes apasionados empezaron a decir que estaban mal las lecturas políticas que se habían hecho en los 70, porque en realidad era un film sobre ecología. Las tres líneas que describimos refieren una hermenéutica fundada en el contexto del interpretante, de aquel que analiza la película, y es fácilmente diferenciable en todas ellas el dispositivo del miedo y la forma del heroísmo. El miedo es evidentemente la respuesta a la amenaza emocional, a la amenaza. La película refiere las implicancias del miedo en las acciones de los personajes y en las causas y los efectos de los acontecimientos que se desarrollan. El sacrificio de Irala, uno de los personajes, el cobarde del grupo, que se ofrece como voluntario para una misión suicida, es uno de los ejemplos más claros. Dice Irala en la película, si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza, yo solo mi muerte. De esta manera, la valentía se desprende como un ejercicio extremo y contrario del miedo. Levendiger, el seductor, engañado por una mujer que lo entrega a sus asesinos, dirá con calma antes de la ejecución, la verdad es que yo esperaba otra cosa más agradable, pero que hubiera sido una mera repetición. En cambio, ahora puedo satisfacer una curiosidad que siempre me inquietó, la de saber si soy valiente. Parece que sí, que no la ofenda lo que dije. Herrera, el protagonista, está interpretado por Lautaro Murúa, un actor de origen chileno, pero que hizo toda su carrera actoral en Argentina, frente a su torturador, confiesa que tiene miedo, aunque se niega a revelar dónde tiene escondidas las armas. Y cuando, contra todo consejo, acude al estadio de fútbol para el enfrentamiento final, Irene sabrá que se dirige a una muerte segura porque, tal como se lo reprocha a don Porfirio, el organizador de la resistencia, él necesita ser valiente, dice Irene. ¿Tiene miedo don Wenceslao? Le encuentro razón. La cosa es como para meter miedo a cualquier reflexión. Y el más fácil, miedo a que te peguen y te duela, le dice don Porfirio al gato que lo acompaña. Esta forma nueva que el film propone, a la que aludía Borges, tiene asideros en las poéticas de los tres creadores de Invasión, ya que exploran una forma moderna del heroísmo que implica la excepcionalidad del sujeto común en el acto que lo define, más que la excepcionalidad del sujeto per se. De esta manera se instituye una constelación que tiene como atributo fundamental la exploración del humano.
En este sentido, la película se emparenta claramente con El Eternauta de Oesterheld y la declaración de Juan Salvo a punto de ser convertido en robot, y se aleja del cuento de Cortázar, donde los dos hermanos niegan el peligro. Joan Björk, autora de Fear, a Cultural History, El miedo, una historia cultural, señala que los objetos del mundo que provocan miedo tienen una variación histórica. Sin embargo, pensamos nosotros, la acción de entrar en el espacio del otro siempre resulta amenazante. La falta de explicación, la ambigüedad en las resoluciones, el vacío de referencias históricas, la dimensión alegórica de la película permiten que el efecto inquietante se actualice de manera diferente en cada contexto en los casi 50 años del film. Esta posibilidad del arte resulta un ejercicio fuertemente político que Agamben conceptualizó como la inoperatividad del arte. Para Agamben es lo que hace que artistas y receptores suspendamos nuestro lugar en el mundo para constituir la acción del pensamiento. Volvemos a la sinopsis que citamos más arriba, escrita por Borges. ¿Acaso no son héroes?, nos dice, y define el carácter de los personajes que resisten y anula de esta manera aquella concepción tradicional del heroísmo que Carlyle, en pleno romanticismo, había definido en sus célebres conferencias en Londres, que dieron lugar a un libro que Borges celebraba, de los héroes, del culto de los héroes y de lo heroico en la historia. Borges dice Carlyle que los hombres han reconocido siempre la existencia de los héroes, es decir, de seres humanos superiores a ellos. Los personajes de Invasión, en cambio, contradicen esa excepcionalidad y por lo tanto su heroísmo implica una forma nueva construida a partir del miedo. Último apartado, el ironista y el metafísico. En su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, Richard Rorty lee las notas definitorias de la figura del ironista que le permiten establecer una oposición dinámica con el metafísico. Dice Rorty, el metafísico piensa que existe un abrumador deber intelectual de presentar argumentos para sostener las opiniones polémicas que uno tiene. Argumentos que partirán de premisas relativamente fuera de discusión. El ironista piensa que tales argumentos, los argumentos lógicos, están perfectamente bien para sus propósitos y son útiles como artificio para su exposición, pero que en última instancia no son sino formas de hacer que las personas modifiquen sus prácticas sin admitir que lo han hecho. La meta de la teoría ironista es comprender el impulso metafísico, concluye Rorty. Esta forma nueva experimental que Borges anuncia respecto de Invasión reúne estas dos figuras. Se trata del ironista que en la mirada distanciadora que ejerce propone una huella diferente sobre las cosas y el mundo y parte de la risa de sí mismo. La capacidad de verse desde lejos y no tomarse en serio, decía Borges. De esta manera, la película propone una metafísica que se afinca en esa autonomía de la ficción de Aquilea y la ejecución de las marcas irónicas dan forma a su productividad autónoma. La alegoría funciona en las lecturas que los espectadores podemos hacer. De ahí los guiños que funcionan como indicios del pensamiento metafísico. Que el jefe de la resistencia, don Porfirio, que citábamos más arriba, no sea un actor, sino Juan Carlos Paz, un músico experimental que introduce el dodecafonismo en la Argentina. Que Borges haya celebrado el parecido de Juan Carlos Paz con Macedonio Fernández. Que los personajes lean La muerte y la brújula en el medio de la resistencia. Esperen que me perdí. Que la milonga de Borges, que uno de los personajes canta, tenga música de Aníbal Troilo y solo haya aparecido completa en la película, que el final no concluye, sino por el contrario, abre nuevas posibilidades, que el enemigo invasor sea tan parecido a los que resisten, apenas los trajes claros lo distinguen, todo refiere a ese ironista que se distancia, nos distancia y se ríe
pero nos hace pensar el mundo y pensarnos. La tensión moderna que Rorty ve entre el ironista y el metafísico gira en Invasión alrededor de una historia que tiene en lo humano, la amistad, el miedo y la heroicidad rastros de esa inoperatividad que señalaba Agamben. Borges, Bioy y Santiago sabían del peligro de la agelastia. La incapacidad de reír no cuestiona las cosas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, no tenemos tanto tiempo, pero yo precisamente por ese motivo aprovecharía para ceder la palabra a alguien que quiera hacer algún comentario o preguntar algo. Así que adelante. Tenemos pocos minutos, pero sería interesante que podamos conversar, aunque sea sobre algún aspecto, algún elemento puntual. Ahora tenés algo. Yo me quedé pensando en una problemática que tiene mucho que ver con lo que dije hoy sobre lo que estaba escribiendo acerca de la popularidad de cantantes entre los años 70 y comienzos del siglo XXI. Y los problemas de recepción, ¿no?, que aparecen en lo de María Celina y por supuesto que también implícito en lo de Mónica, porque una zona en la que inevitablemente desemboqué y me causó mucho asombro, en principio risa, me divertí, y después empezó a preocuparme, es lo que la gente escribe sobre las canciones y lo que cree que las canciones dicen. Lo que algunos les dicen que esas canciones, y le dicen estrofa por estrofa, mira, esta estrofa quiere decir esto y esto quiere decir esta otra. Es decir, que hay una pérdida de la comprensión, una pérdida muy grande en los trabajos de sociología y sociopolítica que yo leí para este periodo. Se habla mucho de la pérdida de la ocupación, de la pérdida, digamos así, del salario, de la marginalidad. De la pérdida de los bienes simbólicos no habla nadie. Claro, es difícil establecer, ¿no es cierto? Pero estas son medidas. Es increíble la inocencia de lo que se preguntan sobre esas canciones, que son las que escuchan todos los días, ¿eh? Digo, porque estoy hablando de Sandro a la cumbia villera. Entonces, una de las problemáticas que me planteé es ¿de dónde hablamos nosotros, todos los que estamos acá, y que somos universitarios, y que somos doctores, y que somos magísteres, y que algunos tenemos postdoctorados? ¿Y a cuánta distancia, a qué distancia sideral estamos, digamos así, de lo que la mayoría de la gente comprende? ¿Y hasta dónde vamos a terminar hablando entre nosotros, como círculos selectos y minoritarios, y aislados del mundo? Son preguntas que me hago, y con mucha preocupación, acerca de esa brecha. Y si la puedo ejemplificar, y disculpen, con el acto, digamos así, la marcha de los otros días, donde una señora dijo que ella estaba ahí porque no quería que nos convirtiéramos en Valenzuela, y otra señora dijo que había ido a protestar por la reforma de la Constitución, ¿no? Lo que aparece en el video de María Celina tiene bastante que ver con eso, ¿no? Por eso nos asombramos, ¿cómo? No saben los números, cuáles son los pares y los impares, qué pasa con esto de los días de la semana. Ojo, ¿no? Digo, para cerrar con, y sin ser catastrófico, el 30% no es una casualidad. Bien, sí, Mónica, adelante. Espera que... Yo siempre tengo una duda con respecto a esto que dice Eduardo, que ¿cuánto habrá de ficcionalización de esos procedimientos? Siempre tengo
porque por ahí quiero pensar buenamente y puedo pensar que son personajes inventados por algún juego, que se los mandan a Lucero, yo los he escuchado, Gente Rota, y me he reído mucho, pero que en realidad no corresponden a la verdad, sino a una representación verosímil, con un juego irónico sobre las cosas. Es decir, ¿por qué pensamos que esa persona existe y no es un personaje que alguien actúa y le manda después el video? Tengo esa duda, ¿no? ¿Qué documentación nos dice que eso es así y no es un montaje ficcional, ¿no? Porque, bueno, debe ser porque soy macedoniana y Macedonia inventaba ficciones todo el tiempo que pienso esto, ¿no? Porque si pienso como pensás vos, Eduardo, la verdad es que es una tragedia. Entonces prefiero creer en esta ficción irónica de las cosas. Sí, sí, Celina. Ahí está. Bueno, gracias Eduardo y Mónica. Sí, bueno, él tiene además, esto es con el COVID, pero él tiene otra serie, que Mónica seguramente habrás visto, donde levanta cuestiones varias de que tiene un burrito que rebuzna, ¿no? Y levanta cosas de geometría, cositas básicas de lo que era la matemática de nuestra primaria, de gente que no lo sabe, formas geométricas, que la gente no tiene ni idea. Entonces, esa duda sobre la legitimidad de los audios persiste, porque él nunca, digamos, nunca confiesa, entre comillas, él nunca dice si los audios han sido actuados o no. Él elige los que a él le cierran, los que tienen este impacto. Pero lo interesante es lo que dice Eduardo, que es un poco lo que yo reflexionaba al final. Al fin de cuentas, no importa si el audio fue armado, porque uno lee los comentarios y la gente reconoce la realidad de lo que el audio dice. Entonces, por ejemplo, en esto del sistema de los pares e impares, yo les leí un comentario, o sea, y había muchos otros. La gente lo vio como un sistema complicado. Entonces no importa si el audio está exagerado y llevado al absurdo. Lo cierto es que la gente se ve identificada que tampoco entendió el sistema. O sea, ¿dónde está lo del legítimo del audio? Es una pregunta importante, pero también hasta ahí, porque funciona como mecanismo de identificación de todas maneras. La gente se siente identificada, por algo es. Más el absurdo tiene un espacio cada vez más corto, más chico, ¿no? Sí, había en relación con la brecha que mencionaba Eduardo, sí, hay algo que yo había notado de lo que había dicho Gabriel Lucero, y es que la gente estaba entendiendo demasiado literalmente todo, que tiene que ver con cierta divergencia, y bueno, lo podemos complementar con lo que decía Ana, ¿no? Si hay una nueva cultura humorística, un nuevo giro, evidentemente hay algo que está siendo obsoleto en cuanto a esos mecanismos, ¿no? Porque últimamente hay problemas con la comprensión literal de buena parte del humor que circula públicamente, así que esa brecha sería interesante verla en términos... Claro, exactamente, por eso, claro, por eso es, exacto, ahí está lo de Gabriel. Él decide no dar libreto entonces, porque cuando dio libreto y dejó salir su espíritu mudaz, le fue mal. Entonces, claro. Claro, ¿qué decide Habría que hacer levantar? una estadística de cuánta gente se queda seria ante humor. Sí, también. Claro. En el caso de él, fue peor porque, como entendían literalmente las participaciones de esta periodista, tuvo muchos problemas con personas reales. Entonces, bueno, tuvo que hacerlo desaparecer al personaje, o lo fue como dejando de lado.
Sí, sí, yo sumaba este fenómeno de Barcelona, de que está teniendo que publicar algunas viñetas haciendo una advertencia, como una especie de esto es humor, o sea, entiéndalo en términos figurados. Tiene un instructivo la viñeta. Cuando cualquier lector de Barcelona, por el entorno, por el paratexto, por la propuesta de Barcelona, ya tendría que saber. Obviamente es un tiro por elevación, ¿no? A todo ese público que bueno, Y tampoco es el gran público, el lector de Barcelona no es el gran público, ¿no? Convengamos. Claro, totalmente, sí, pero hay un público que lo consume por Facebook, alguna viñeta suelta, desgajada de Barcelona, ya no tiene la complicidad digamos, de ese pequeño círculo lector, y bueno, hay que aclararle cómo hay que leerlo el chiste, ¿no? Si no, bueno, seguramente Ana debe haber visto esto porque hace poco apareció de nuevo, ¿no? Y también porque tiene un problema legal, o sea, tuvieron una denuncia, justamente por exceso de sarcasmo. Por exceso de sarcasmo, esa fue ay, ¿cómo se llama lo que hace el juez? La acusación, la figura. Sí, la figura, fue el exceso de sarcasmo. Así que también está la ironía dirigida hacia la justicia, ¿no? Hacia la jueza que les impuso una multa. Sí, fue a raíz de la contratapa de Cecilia Pando, en donde los acusaron de exceso de sarcasmo. ¿Sí? Así que de ahí en más empezaron a poner esta advertencia. O sea que puede tener también dos direcciones, ¿no? Claro, y bueno, iba a decir eso precisamente. En el caso de Gabriel, es interesante, por ejemplo, que él muestra estos videos, y tiene muchos otros, de gente aparentemente muy bruta, pero muy ignorante y bruta, pero claro, por eso está esa como circularidad donde él parece lavarse las manos, no es su guión. Entonces después dependerá de los comentarios con quién se la agarra la gente. O hace una reflexión, uy, qué brutos, ¿no? O este sistema es muy difícil, digamos, pero Gabriel como que se retira. Su picardía está en el dibujo, pero se retira, deja de guionar, que eso es lo que eso es lo que me interesó, ¿no? Deja que cada uno o diga, uy, cada vez somos más brutos, o qué complicado el sistema de control, ¿no? Como que no. Sí, yo diría tal vez que, bueno, no estoy pensando tanto en el humor, y discúlpenme que me salgo un poco, ¿no?, de la problemática, pero que diría que entre nosotros como grupo selecto e ilustrado y ese gran público está el periodismo, ¿no? Escuchamos a los periodistas, escuchamos cómo hablan, escuchamos la ignorancia histórico-política que tienen. A mí me deja pasmado. Muchos que tienen un relativo prestigio, digo, no son tal vez los periodistas estrellas, ¿no?, que serían otra cosa, pero el periodista medio me provoca asombro muchas veces, ¿no? Es como sé lo que pasó hace 15 días, no me preguntes más allá. Y tal vez no tiene importancia. No sé, me parecen cosas preocupantes, a lo mejor porque me estoy poniendo viejo, pero yo qué sé, o ya me puse. Y es eso, pero no deja de preocuparme. Sí, también es doblemente preocupante, Eduardo, comparto con vos porque me ha pasado en determinados grupos, ahora que nos comunicamos tanto por WhatsApp y demás, tengo un grupo que no voy a decir de quiénes son, pero muchos son universitarios. Y yo no sé si es la despolitización también, me parece que por ahí también va la cosa, pero está muy cerca de la señora de Valenzuela, ¿eh? Están muy cerca. Y una psiquiatra, otra, sí, uno dice, bueno, pero psiquiatra, ¿eh? Y me parece que forma parte del mismo fenómeno, ¿no? Esa despolitización que hace que no se piense en los argumentos en su propia coherencia, en manejar la información orientada hacia un sentido.
sino a tomar fragmentos y repetir, repetidores seriales. Entonces, sí es complejo y muy preocupante, sí, sí. Políticamente digo, pero en un sentido político muy amplio, ¿no? Muy amplio, sí. Críticamente, claro. Sí, claro, claro, claro. Bueno, tal vez es un poco la hora, ya llegamos al final de la jornada y todo tiene como un tinte más, salvo para Celina, que recién está promediando la mañana. Para nosotros es una reflexión más oscura también, porque... Sí. Empezamos con un miedo y terminamos con otro. Sí, tal cual. Con la cumbia y empezamos hoy más temprano con el barrilito de cerveza y Estaba más divertido eso. para bailar, pero bueno. Bueno, ya llegamos al final de este panel de cierre de la primera jornada y la verdad es que, bueno, no puedo dejar de agradecer nuevamente a las tres expositoras que estuvieron realmente tan interesantes y que, bueno, que nos tuvieron hasta el último minuto con un montón de ideas para comentar y para desarrollar, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y seguimos mañana. Si quieren acompañarnos, a las 10 de la mañana empiezan las ponencias. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes porque estuvo realmente muy interesante la mesa. Muchas gracias. ¿Bien? Realmente sí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.